participantes y apreciados compañeros y pues participantes externos que tenemos en esta reunión. Esta reunión es a través de una forma metodológica en la cual se va a hacer un panel de discusión en la que vamos a presentarnos los participantes del curso de Medias Pedagogías y Didácticas Contemporáneas, código 551048-9, en el que vamos a hacer una discusión sobre un caso de estudio de una joven llamada Beatriz. Entonces, vamos a iniciar presentando a los participantes. Tenemos a Brenda Gabriela Afanado Reyes, a Marjorie Alvarado Carvajal, Brenda Mora Garay, quien les habla Audrey Mayeli Paun García, y por último, a Marat Barrera. Para que los participantes entiendan un poco acerca de esta reunión, voy a hacer una pequeña descripción del caso de estudio en el que estamos abordando este tema. Beatriz, de 14 años, es una joven con un talento musical excepcional desde temprana edad y una memoria prodigiosa. Sin embargo, a pesar de esas habilidades destacadas, presenta dificultades significativas en áreas como la comprensión lectora, el manejo del dinero y las relaciones sociales. Su capacidad para aprender de memoria contrasta con su capacidad para comprender conceptos abstractos, lo que lleva a tener problemas para relacionarse con los demás y realizar tareas cotidianas. Bueno, nosotros, para llevar a cabo esta panel de discusión, cada uno de los participantes del curso va a hacer la presentación de las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a presentar nuestros esquemas gráficos y los vamos a socializar de una manera contundente y clara. Para esto mismo, voy a darle la palabra a mi compañera Marat, que va a ser la principal exponente y va a exponer su trabajo gráfico. Continúa, compañera. Bueno, buenas noches. Como lo dijo mi compañera, mi nombre es Amarat Prada. El esquema que realicé sobre el caso de Beatriz fue el siguiente. Las estrategias para el caso, según la introducción del concepto PEDRAC, desarrollo, reaprendizaje, aprendizaje y complejidad, se basa en lo siguiente. En el desaprendizaje podemos ver la identificación de creencias erróneas, juego de roles para manejos del dinero, simulaciones de situaciones de compra. En el reaprendizaje podemos ver nuevos conceptos sobre el manejo del dinero, estrategias de estimación de precios, técnicas de lectura comprensiva y práctica de resumir párrafos. En la parte de aprendizaje podemos ver la integración de lo aprendido en la vida real, las habilidades sociales en actividades grupales, la interacción con compañeros. En la parte de la complejización podemos ver la aplicación en contextos complejos, planificación de un evento musical, gestión de presupuestos. En la parte de recursos, con qué se realizaría esto, tenemos materiales didácticos, simulaciones de situaciones cotidianas, herramientas digitales para la lectura, videos interactivos sociales, que esto generaría como dichas conclusiones, se puede decir, como estrategias basadas en el PEDRAC, el currículo inclusivo y adaptado, potenciación de habilidades musicales y memorísticas, abordaje de limitaciones en el manejo del dinero y las relaciones sociales, fomentación de un ambiente de aprendizaje inclusivo y el desarrollo y la seguridad en la vida cotidiana. ¿Sí? Serían como las cosas que se quisieran o se desean lograr con esta estrategia. También tenemos la parte didáctica, que es el cómo. La manejaríamos mediante metodología activa, con juego de roles, debates, proyectos grupales, materiales visuales y digitales.
También para generar como un cambio de ese paradigma, se podría aprender a enseñar hacia aprender a aprender, ¿sí? Centrarse mucho más en Beatriz, en la promoción de su autonomía y su adaptabilidad, el acompañamiento eficaz en su proceso educativo y el aprendizaje significativo y relevante. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, compañera. Pues sabemos que es muy valioso saber cómo nosotros podemos sobrellevar el caso de nuestra Beatriz y cuáles serían pues las mejores estrategias para ello. Continuamos con la presentación gráfica de la compañera Brenda Gabriela. Compañera, no tengo permisos de compartir. Compañera, esa partecita me regalan por favor dónde, no doy dónde le puedo dar el permiso. Compañera, ingresa a participantes, o sea, gente. ¿Listo? Gente, selecciona a Brenda y le das como que pase a moderador. En los 3 puntitos. Convertir en el moderador, listo. Listo, Brenda, ¿puedes? Ya. Bueno. Ya. Toda la pantalla. ¿Ya se está viendo algo? Yo creo que ya. ¿Me confirman alguien? Sí, señora, ya se ve. Ah, vale, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Brenda Fanador y voy a presentar mi organizador gráfico sobre el caso de Beatriz. Este organizador tiene como título Beatriz y la facilidad de una melodía, que es el nombre del caso que estamos analizando. Parte de 4 nodos. El primer nodo es el de PDRAC, que es el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. Entonces partimos de que se da un concepto de este término, que es un proceso educativo integral que abarca 4 etapas. Y bueno, durante este proceso el estudiante debe enfrentarse de manera constante a la revisión, a la adaptación y a la profundización de sus propios conocimientos y habilidades. Entonces, a partir de este concepto podemos decir que esto es un proceso en donde se pasa del solo aprendizaje a la comprensión profunda del conocimiento. Entonces, este elemento tiene esos 4 componentes que les mencionaba y tienen como nombre lo que es el desaprendizaje, el reaprendizaje, aprendizaje y complejización. Entonces, en el caso específico de Beatriz, en cuanto a desaprendizaje, podemos identificar y modificar los patrones limitantes que tiene Beatriz, como su enfoque literal al leer, por lo que se debe promover una lectura crítica. En cuanto a reaprendizaje, debemos reintroducir los métodos de análisis de temas de interés, por ejemplo, en el caso de ella que le gusta la música. De aprendizaje, al consolidar nuestras nuevas estrategias y habilidades prácticas en comprensión y el uso del dinero, por ejemplo, que es una de las problemáticas que se identificaron. En cuanto a complejización, podemos hablar de que
debemos buscar que Beatriz logre integrar sus habilidades musicales y de memoria en otros ámbitos de conocimiento, promoviendo así una comprensión más holística y adaptable. Entonces, tenemos dos términos muy importantes que son el aprender a aprender y el aprender a enseñar. Siendo entonces el aprender a aprender la capacidad de gestionar el propio aprendizaje desarrollando habilidades de autonomía y de adaptación para adquirir conocimientos de manera efectiva y significativa. Entonces, en este organizador gráfico se proponen 3 estrategias, que es fomentar que Beatriz realice reflexiones sobre sus propios procesos de aprendizaje para que reconozca sus habilidades y desafíos para poder tomar decisiones informadas. También se propone que se impulse a Beatriz a explorar y cuestionar de manera autónoma, especialmente en temas de lectura y de comprensión para que vaya más allá de la memorización literal. Y también se propone que aprenda a aprender en cuanto a crear actividades en donde Beatriz pueda adaptar su habilidad musical y de memoria a otros contextos, como lo venía mencionando. En cuanto a aprender a enseñar, es la capacidad de desarrollar habilidades y estrategias para enseñar de manera efectiva y eficiente a otros. Esto compete a lo que es la institución y los docentes. Entonces, las estrategias que se proponen en esta estrategia, en mi exposición, es que el docente debe de actuar como un guía para que Beatriz pueda construir un conocimiento más complejo, promoviendo la autoevaluación y la reflexión en temas de interés para ella. Otra estrategia es adaptar el proceso de enseñanza a las habilidades de Beatriz, como el utilizar la música para profundizar en la comprensión de otros conceptos, el ayudar a Beatriz a interpretar la información de manera crítica, facilitando la visión integral de todos los conocimientos que adquiere, tanto en lo musical como en la vida cotidiana. Entonces, ya como último elemento, lo que son los elementos del currículo. En el caso de Beatriz, en el caso en general, debe tenerse en cuenta lo que son los propósitos, el contenido, la evaluación, la secuencia, la didáctica y los recursos que se utilizan. Entonces, en cuanto a propósitos, debemos promover que Beatriz acceda a una educación que le permita una libre interpretación flexible y compleja del conocimiento, también alineados con la ODS 4, para así asegurar que la educación sea inclusiva y de calidad. En cuanto a contenidos que tengan que ver con comprensión lectora, educación financiera y habilidades sociales, que son las temáticas que se vieron las problemáticas que se vieron dentro del caso de Beatriz. Evaluación, se debe de medir, obviamente, los avances que Beatriz vaya teniendo en el proceso de aprendizaje. En cuanto a secuencias, seguir los términos que veníamos hablando del PDRAC, en cuanto a las etapas de desaprendizaje, reaprendizaje, complejización, y poder ajustar así también el aprendizaje según su progreso. La didáctica, hablando específicamente de el aprendizaje basado en actividades musicales, interdisciplinares, para que Beatriz pueda adquirir nuevas habilidades aplicando el conocimiento musical a otros contextos. En cuanto a recursos, se promueve que se utilicen recursos como simulaciones financieras para el tema del problema de manejo de dinero de Beatriz, el uso de plataformas colaborativas para habilidades sociales y el material interactivo como bibliografías sobre compositores, entre otros recursos. Eso sería mi elemento gráfico. Gracias por su aporte, compañera, y gracias por explicarnos también cómo el aprender a aprender está fuertemente ligado con nuestro caso de estudio de Beatriz. Bueno, continuando con la reunión del panel de discusión, vamos a hacer una pregunta, la cual tiene que ver pues con todo este tema que estamos abordando. Entonces yo voy a decir la pregunta y mi compañera Amarat nos va a ayudar dándonos su opinión al respecto. ¿Cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio?
Bueno, respecto a este interrogante, podemos decir que las estrategias basadas en el bucle educativo son esenciales para enfrentar los retos actuales en el ambiente educativo. ¿Por qué? Porque este enfoque se basa en la reflexión continua y la retroalimentación, lo que permite a los estudiantes y educadores evaluar, ajustar su metodología de aprendizaje y de enseñanza de una manera dinámica. Por el otro lado, en un entorno educativo que se experimentan cambios constantes, como la digitalización, la diversidad de estilos de aprendizaje. Para ello podemos decir algunas estrategias. En este caso les voy a explicar dos. La una, estrategias de desafíos actuales. Los desafíos actuales en la educación incluyen la necesidad de desarrollar competencias investigativas y habilidades críticas en los estudiantes. Estas estrategias del bucle educativo fomentan un ambiente donde los estudiantes pueden reflexionar sobre su propio proceso, pueden deliberar sobre qué necesitan mejorar, en qué están como fallando y en qué están súper bien, ¿sí? Esto no solo mejora la comprensión del contenido que ellos reciben constantemente, sino que también los prepara para enfrentarse a los problemas complejos que se vengan en la vida real, ¿sí? En la parte social, en la parte de afuera del área educativa. Otra es la estrategia metacognitiva. Esta estrategia promueve la colaboración y el diálogo entre estudiantes y docentes, lo cual es fundamental en un entorno educativo, porque busca ser inclusivos, adaptativos, ¿sí? También la interacción constante nos permite ajustar, por ejemplo, en el caso de los docentes, ajustar la metodología con la que se enseña a los alumnos, ajustarla en base a sus necesidades o en base a esas acciones o a ese proceso en el que el estudiante esté presentando como esa dificultad al aprender, ¿sí? Y así se crea pues como un ciclo de mejora continua, de siempre estar ahí presentes para que eso se mejore y no suceda lo contrario. Por último, pues estas estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar una mayor conciencia sobre su aprendizaje y a reflexionar sobre lo que aprenden, ¿sí? Lo que están aprendiendo en su vida cotidiana. También pueden identificar con esto sus habilidades y sus fortalezas y debilidades. Muchas gracias. Listo, compañera, muchas gracias. Continuando con la reunión, vamos a seguir nuestro orden que tenemos para la presentación de los elementos gráficos. En esta ocasión voy a continuar yo con la presentación de mi elemento gráfico. Bueno, inicialmente yo quiero como dar una pequeña introducción de qué es el PDRAC. Bueno, es un modelo educativo que propone un enfoque dinámico y flexible para el aprendizaje, donde el conocimiento no es estático, sino que se encuentra en constante evolución. Entonces, tenemos en el PDRAC inicialmente el desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. Añadiendo eso con el tema, el caso de estudio que estamos evaluando en este momento de Beatriz, puedo decir que para el desaprendizaje se presenta una comprensión literal de la lectura, es decir, su excelente memoria verbal la lleva a una comprensión literal de los textos. Para el reaprendizaje, ella presenta conceptos básicos de economía. En ese sentido, es necesario que Beatriz reaprenda conceptos básicos de la economía, como el valor del dinero, el intercambio comercial, la planificación financiera. Continuamos con el aprendizaje. En este
vamos a presentar las estrategias de comprensión lectora, en donde se pueden enseñar estrategias como la lectura activa, la elaboración de esquemas, para ayudar de este modo a que Beatriz obtenga un correcto aprendizaje. Para la complejización, tenemos el pensamiento crítico. Se debe fomentar el pensamiento crítico para que Beatriz pueda evaluar la información de manera objetiva. De este modo, mejorando la toma de decisiones. Para los elementos del currículo, tenemos propósitos, evaluación, didáctica, contenidos, consecuencia y recursos. Entonces, pues voy a dar como unas pequeñas pautas de cada uno, pues porque ya el tema está bastante explicado ya. Entonces, para propósitos tenemos adquirir conocimientos básicos de economía. Para evaluación, evaluar avances de Beatriz en las diferentes áreas a través de la observación de su desempeño. Para la didáctica, el aprendizaje basado en problemas, es decir, presentar situaciones reales desafiantes para que Beatriz desarrolle las estrategias por sí misma y poderle, pues ella misma darle solución a esas problemáticas. En los contenidos podemos desarrollar en Beatriz las habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comprensión lectora, que son como las falencias que se presentan en el caso. Para la secuencia tenemos 3 fases: fase inicial, desarrollo y fase final. En la fase inicial se puede hacer una evaluación diagnóstica, para de este modo poder identificar las necesidades de Beatriz. Para el desarrollo se pueden hacer juegos de roles para cuestionar las creencias erróneas sobre el dinero y las relaciones sociales que presenta Beatriz. Para la fase final se puede hacer una evaluación pues para medir los resultados de la secuencia. Para obtener los recursos necesitamos materiales didácticos como libros, artículos, software y profesional encargado. ¿Qué quiere decir eso? Pues psicólogos que puedan ayudar para el caso, profesores que sean especialistas en el mismo y pues todos las ayudas que se puedan obtener para poder darle ese apoyo que necesita nuestra Beatriz en ese sentido. Ahora, para dar continuación con la reunión, doy la palabra a mi compañera Marjorie, que nos va a exponer su presentación gráfica en este momento. Gracias. Buenas noches, compañeras, ¿me escuchan? Sí, compañera. Sí, señora. ¿Pueden ver pantalla? Sí, compañeras. Viendo la pantalla. Listo, compañeras. Bueno, en este momento me dispongo a exponer mi bucle educativo mediante un organizador gráfico, el cual le puse como título Beatriz y la facilidad de una melodía, ya que pues este es el título pues del caso que estamos trabajando. De este modo, pues, en primer lugar, trabajé los 2 enfoques, el enfoque aprender a enseñar y aprender a aprender. El enfoque de aprender a enseñar lo trabajé desde que el centro educativo debe desarrollar habilidades necesarias para guiar a Beatriz en su proceso de aprendizaje, reaprendizaje, desaprendizaje, creando ambientes estimulantes y significativos para su proceso. El enfoque aprender a aprender lo relacioné con que Beatriz debe generar estrategias propias y técnicas que le permitan a ella misma adquirir nuevos conocimientos y habilidades de manera más eficiente y efectiva. En cuanto al proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje, complejización, lo relacioné también con el caso de Beatriz teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El aspecto de aprendizaje lo relaciono con que Beatriz debe empezar a construir un proceso continuo y dinámico que fortalezca su aprendizaje
aprendizaje de la vida real, su aprendizaje con relación a la economía, con las habilidades sociales y con la interacción que debe tener con su entorno y con sus compañeros. En relación al reaprendizaje, valoro que Beatriz debe tratar de volver a adquirir esas habilidades o conocimientos que ha perdido, como lo son el manejo del dinero, las técnicas de lectura y la sociabilidad. Con relación al desaprendizaje, lo relaciono con que esto implica pues que Beatriz trate de abandonar esos hábitos o conocimientos previos que ya no le son útiles para su desarrollo, para su aprendizaje, valga la redundancia, y tratar de enfocar pues su formación no a la memorización, sino que a otras expectativas que le permitan desarrollar más habilidades. Con el tema de complejización, creo que ella debe aumentar pues las estrategias, debe tratar de solucionar más interrogantes, de trabajar más en la inferencia textual, en el desarrollo crítico y en el manejo de situaciones monetarias, así como en el manejo de situaciones sociales que le permitan a ella conectarse más con los demás e interactuar con ellos. Finalmente, proponiendo los elementos del currículo, creo que en primer lugar los propósitos que debemos tener en cuenta en el caso de Beatriz es que ella adquiera conocimientos de inferencia textual, manejo de dinero y sociabilidad, dado que pues ella, según la situación que está viviendo, no se está relacionando con los demás. Además de esto, debemos brindarle unos contenidos que sean enriquecidos en habilidades cognitivas, en desarrollo del pensamiento crítico, en solución de problemas y en comprensión lectora. Para esto debemos tener en cuenta la evaluación que sea didáctica, que sea grupal e individualmente, que permita el avance de aprendizajes y esta la podemos realizar a través de la observación y manejo de actitudes en el proceso que ella está llevando. Todo esto lo podemos manejar desde una secuencia, entonces podemos manejarlo desde el inicio del proceso de enseñanza que se vuelva a estructurar con ella, desde el desarrollo, o sea, el proceso que ella está teniendo y al final valorar si ella pues logró mejorar como esto. Compañera, se ¿Se quedó en cortó? silencio. Marjorie, ¿ustedes me escuchan? No, está en silencio, pero Pero tiene a el mí micrófono sí. abierto. Bueno, sí, pues sigamos con la reunión, pues, porque pues la compañera está presentando como dificultades técnicas. Entonces, continuamos con la presentación del compañero Fren David acerca de su mapa que nos va a presentar. Buenas noches a todos los presentes. Compañera, ¿me podrías dar acceso? Porque creo que ese mapa mental no permite como hacer zoom y pues es un poquito complicadito explicarlo desde ahí. Entonces, si me permites, yo comparto mi pantalla y así dinamizamos el proceso. Listo, ya lo coloqué como moderador. Me Listo, dice sí, si sí puede compartir. ya tengo el acceso, ¿vale? Listo. Entonces, ¿me confirma, por favor, si ya puede ver mi presentación? Aún no. No, compañero. En este momento sí.
Sí, al parecer sí ya está compartiendo. Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Está cargando. Yo Sí, no. está. Sí. Bueno, durante esta reunión hemos estado hablando de lo que vendría siendo el PDRAC. En este caso, pues está combinado con el cambio del paradigma educativo. En esta ocasión quiero indagar un poco más, quiero que ustedes pues conozcan a profundidad de qué se tratan estas siglas. Pues bueno, el concepto de PDRAC hace referencia al proceso de desaprendizaje, reaprendizaje y complejización. En este caso lo hemos estado relacionando pues con el estudio de caso, con Beatriz, pero yo quiero indagar un poco más allá para que todos ustedes conozcan de una manera un poco más clara de qué se trata esto. Bueno, entonces hasta el momento acabo de dar la definición de lo que vendría siendo el significado de estas letras y quisiera indagar de la importancia de esta en la educación moderna, puesto que este promueve la flexibilidad y la adaptabilidad en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes enfrentar desafíos contemporáneos. Esto nos permite generar este cambio que tanto lo necesitamos en el paradigma educativo. Listo, entonces vamos a iniciar hablando de el proceso de desaprendizaje, puesto que este es el primer paso y este implica reconocer y cuestionar las creencias previas que pueden limitar el aprendizaje, puesto que en algunas situaciones el estudiante tiende a creer que solo hay una forma correcta de resolver algún problema y pues esto es un limitante a su creatividad. Por lo tanto, no crea estrategias que le permiten identificar estas diferentes técnicas como la reflexión crítica y el debate, pues para que pueda ayudar a los estudiantes a identificar sus propias creencias y pues de esta manera de desaprender de alguna u otra manera. Por otro lado, necesitamos que haya una liberación de esas creencias que son limitantes, puesto que se deben crear métodos, pueden ser ejercicios de visualización y técnicas de coaching que pueden ser útiles para ayudar a los estudiantes a superar pues estas limitaciones que el sistema tradicional de educación pues ha impactado relativamente de manera negativa dentro del proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, esto genera un impacto muy positivo, puesto que libera creencias limitantes y fomenta un ambiente de aprendizaje más abierto y receptivo a nuevas ideas. Bueno, hasta el momento he hablado del proceso de desaprendizaje, ahora voy a hablar un poco del proceso de reaprendizaje. Este nos permite integrar nuevas ideas. Este proceso se centra en la incorporación de nuevos conceptos y nuevas perspectivas en el aprendizaje, donde pues la apertura mental es muy importante y algunos ejemplos que podríamos tener en cuenta para esto son los proyectos colaborativos, puesto que permiten a los estudiantes compartir y aprender de las experiencias de todos. Igual, pues esto se posiciona con este enfoque que habla del constructivista, donde el estudiante que es constructivista se encarga de ser su propio moderador en cuanto a sus estrategias y sus formas en las que él aprende, identificando en sí de qué manera se le facilita el aprendizaje, buscando estas técnicas de adaptación y pues los beneficios que ellas traen al estar adaptado a su propia necesidad y a su propia capacidad y siguiendo su propio ritmo. Ahora vamos a hablar del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Estamos hablando del reaprendizaje, ahora voy a hablar un poco sobre del proceso de aprendizaje. Entonces, en este caso, ya necesitamos que el conocimiento sea comprendido de manera profunda
utilizando métodos que fomenten pues esa comprensión, puesto que el aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje experimental y pues son enfoques que promueven una comprensión más profunda y directa con el área de investigación, con el proyecto que el estudiante deba crear. Entonces, esto nos ayuda a que Beatriz, pues ella debe seguir estos pasos para ir avanzando dentro de su aprendizaje, puesto que en su mente ella tiene muchos paradigmas que no le permiten avanzar y pues esto es lo que le causa que ella no evolucione al ritmo que debería hacerlo. Entonces, para eso se debe generar los métodos y también evaluar qué tan buena ha sido esa comprensión. Estos pueden ayudar a los educadores a que midan la comprensión de los estudiantes y esto se debe realizar de manera continua. También el aprendizaje no termina en el aula, por lo tanto, Beatriz debe continuar forjando su aprendizaje cuando ella se encuentre pues en su casa y así pueda promover que su aprendizaje sea significativo y pues ella pueda aportarle a la clase. También es importante mencionar que el aprendizaje no es solamente en la escuela, no es solamente en el colegio, no es solamente en un periodo, pues hablando de la escuela, hablando del colegio, sino que pues el aprendizaje emerge en el transcurrir de la vida. Toda la vida vamos a seguir aprendiendo y por eso es que es importante que los estudiantes comprendan esto y no se queden estancados con el aprendizaje que en algún momento adquirieron, sino que pues ellos se sigan beneficiando de esto. Por último, quiero hablar del impacto que el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje y complejización genera en la educación. En primer lugar, transforma el rol del educador, puesto que el educador ya no se posiciona como el único personaje activo, el transmisor del conocimiento, sino que es un facilitador del aprendizaje. Entonces, el educador ya debe enseñar es a que el estudiante aprenda, no enseñar algo objetivo, sino que el estudiante aprenda a aprender. Por eso, pues, el educador debe tener nuevas competencias, debe desarrollar habilidades y mediación para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Un ejemplo de esto sería clases interactivas y el uso de tecnología. Claramente, el uso de la tecnología, pues basándonos en las necesidades educativas, son ejemplos de cómo el profesor puede facilitar el aprendizaje. Todos sabemos que esta era es moderna y con tantas inteligencias y con tantas facilidades tecnológicas, nosotros como educadores debemos tomar ventaja de esto y involucrar al estudiante en estos entornos, pero obviamente enfocándonos en un resultado de aprendizaje. Esto facilita el desarrollo de habilidades críticas y la preparación para el futuro. Entonces, los estudiantes desarrollan habilidades enfocadas en el pensamiento crítico, la resolución de problemas, y pues que estos son esenciales para este ciclo. Esto es todo lo contrario a lo que sucede en el caso de Beatriz, puesto que ella está enfrascada en sus limitaciones mentales. Por lo tanto, ella debe eliminar todos esos pensamientos para así ella poder surgir dentro de su aprendizaje. Entonces, no siendo más, esta es mi explicación en relación a lo que vendría siendo el cambio del paradigma educativo, teniendo en cuenta el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje y complejización. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero, y pues gracias a todos por presentarnos sus descripciones gráficas. Bueno, para continuar,
vamos a dar respuesta a una pregunta, a una interrogante, que entabla lo que ya habíamos preguntado anteriormente, acerca de, pues, del caso que estamos planteando de Beatriz. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera dichas estrategias, pues las estrategias ya las mencionamos anteriormente en la primera pregunta, tienen la autonomía del estudiante, su capacidad para aprender a aprender y las competencias profesionales en el siglo XXI? Bueno, las estrategias basadas en el bucle educativo contribuyen significativamente a desarrollar la autonomía del estudiante. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante pues es libre de su tiempo, es libre de sus decisiones y de él depende los conocimientos que él se puede apropiar. Eso se basa básicamente pues el aprendizaje autónomo, ¿sí? La capacidad del estudiante que tenga para aprender a aprender, las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo profesional del 2021. En el caso de Beatriz, podemos resaltar 3 estrategias: autonomía, aprendizaje a aprender y las competencias. Entonces, en la autonomía tenemos que al fomentar la relación y la toma de decisiones del bucle educativo, se puede empoderar al estudiante, permitiéndole asumir un papel activo en su propio aprendizaje. El aprendizaje a aprender es desarrollar las habilidades metacognitivas y de autorregulación. Los estudiantes adquieren herramientas para aprender de manera eficiente y eficaz a lo largo de su vida. En competencias, tenemos que el bucle educativo promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, que son fundamentales para el éxito en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Como vemos acá, no está enfocado simplemente en la educación, ni en un salón de clases, ni en una universidad. Estamos enfocando este aprendizaje para el resto de la vida de los estudiantes. Es decir, también lo pueden utilizar en su ámbito laboral, en su vida cotidiana. Son competencias que ayudan pues a lo largo de la vida y al crecimiento personal de las personas. Entonces, las estrategias basadas en el bucle educativo ofrecen un enfoque prometedor para abordar los desafíos de estudiantes como Beatriz, pues porque sabemos que no es una estudiante común y corriente, tiene muchas cualidades, tiene muchos talentos, pero también pues presenta falencias en ciertos ámbitos. Entonces, de ese modo se puede promover un aprendizaje significativo, autónomo y adaptarlo a las necesidades individuales. Necesidades que presenta cada tipo de estudiante, porque bien sabemos que no todos nos apropiamos del aprendizaje de la misma manera. Entonces, al fomentar la metacognición y el desarrollo de habilidades clave, estas estrategias contribuyen a formar ciudadanos críticos y competentes, pues que puedan enfrentar los retos que se presentan hoy en día en el siglo XXI. Para dar finalización a la reunión, vamos a invitar a la compañera Brenda que nos dé algunas conclusiones de la misma. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a conclusiones de esta reunión, es necesario recordar que la pedagogía y la didáctica contemporánea se centra en lo que es el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes, considerando también sus necesidades individuales y conceptuales. Hablando específicamente sobre el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas efectivas, como docentes debemos ser conscientes de que requerimos de un enfoque integral y colaborativo, considerando la diversidad de los estudiantes y el contexto educativo. A partir de la utilización de los organizadores gráficos digitales que presentamos en esta reunión, facilitamos la visualización y comunicación de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras en cuanto al caso de estudio Beatriz y la facilidad de una melodía. Partiendo de lo socializado en esta reunión, entonces, podemos decir que la atención a la diversidad y la inclusión son fundamentales en la educación contemporánea
y requieren de estrategias personalizadas y flexibles. Asimismo, la calidad educativa se ve impactada positivamente cuando se incorporan estrategias pedagógicas y didácticas que fomenten la participación activa, la reflexión crítica y la resolución de problemas. También es necesario comprender que el trabajo colaborativo es la reflexión compartida entre docentes y estudiantes, que son clave para mejorar la práctica educativa y responder a los desafíos del siglo XXI. Finalmente, hacemos un llamado a comprometernos para continuar explorando y desarrollando estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras, a que trabajemos juntos para crear un entorno educativo inclusivo y de calidad, y a que reflexionemos constantemente sobre nuestra práctica docente para mejorarla y responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. De este modo, damos finalización a este panel de discusión y pues agradeciendo a todos los participantes externos que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por su Muchas participación. gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego.